señor y no he tenido la decencia de pedirle disculpas. Yo le pido disculpas por la espera. 17 minutos de tardanza. Malo. Pero bueno. Es culpa de Olaechea técnicamente, porque llamó al programa donde yo iba a salir y se retrasó todo. Nuevamente, es un humorismo. Estoy coteando estas cosas. Estaba en la peluquería. En la peluquería. Sí, ¿no? De ahí me fui a la peluquería a relajarme. Hay que irnos para relajarnos a la peluquería. Bien, ¿quién arrancó? No, en realidad yo quería entrevistar a Curve. Así siempre es muy Qué chévere. interesante. Muy bien, yo te entrevisto a ti. Ya, escúchame, pero pon muestra pues. Ahí está. No, ahí está. Ah, mira. También acá. Ah, qué pronto. Sí, súper pro. Ya, este libro se te ocurrió a ti, vino un editor y te dijo vas a ganar plata con esto. ¿Cómo funciona esta situación? Bueno, antes que nada, este libro no fue mi idea, tengo que aceptarlo. Fue una propuesta de alguien, un amigo común, que no voy a mencionar su nombre para no hacerle roche, José Carlos Irigoyen. Pero, en realidad, yo tenía la idea de sacar un libro, pero no tenía la idea de cómo hacerlo porque existe esta forma de, o esta idea, este concepto de que desafortunadamente, ¿no? En nuestro país, como que los libros son un poco tediosos, densos, aburridos. Entonces yo le propuse a Penguin a través de José, ¿qué tal? Ahí está grabando, Pati. Hacer una especie de mezclar un poco las dos cosas, ¿no? Un poco lo que había pasado en estos años, por supuesto complementándolo con cosas nuevas, pero también dándole este ritmo de novela que a mí me gusta. Yo en la introducción, ¿alguien de casualidad lo ha leído? Bien, 3 personas, qué paja. Es un montón para mí. Yo tengo 28 años y cuando yo tenía 18, 17 por ahí, a mí me llamó mucho la atención los libros que encontré sobre Vladimiro Montesinos, pero algunos en particular, porque hay un montón, han escrito Chamowitz, Bowen, Loais, etcétera, etcétera, pero creo que este personaje me llamó mucho la atención porque es un personaje que parece de película, ¿no? Es un espía que jugaba a 2 equipos, que estaba en la CIA, que trataba de buscar sus propios intereses, y se iba a Estados Unidos y falsificaba una firma y lo metían a la cárcel. Entonces era una historia tan rica, tan espectacular que yo al principio dudé, dije, no sabía si esto era una novela o era algo que realmente había pasado, pero eso me atrajo mucho y me marcó. Y eso a mí me metió a este mundo de... ¿Cuántos años tenías? 18 años más o menos. Sí, 18 años. ¿Qué, 2014? No, 2008. Ya. 2007, 2008. 2007, 2008. O sea, después de leer Padre Rico, Padre Pobre, leí El Espía Imperfecto. Sí, leí eso, tengo que aceptarlo. ¿Quién se lleva mi queso? Pero a mí me impactó mucho como persona no informada. O sea, a pesar de que no tenía mucha idea de lo que había pasado en el país, porque tenía 18 años, y creo que nadie de 18 años está obligado a saberlo, empecé a leer ese tipo de cosas y eso me introdujo a mí a este mundo en el que estoy ahora. Y esa es un poco la idea de este libro, que es... mi objetivo, mi sueño es que este libro caiga en manos de un muchacho de 18 años y que tenga la misma idea, ¿no? Que se introduzca en este mundo, que conozca personajes tan interesantes como Keiko Fujimori, como Kenji Fujimori, como, no sé... Héctor Becerril, es un personaje al fin y al cabo, Beteta. Como Karina Beteta, como lo que pasó en la vacancia, como lo que pasó en la campaña del 2016, como lo que pasó la guerra de estos 2 hermanos. Entonces, ese es mi propósito. Por supuesto que si este libro llega pues a manos de Usea va a decir, yo sé todo, yo ya sabía, que no sé qué. Es más, llama, ¿no? ¿Gorriti qué te dijo? Aló, Keiko. A Gorriti le gustó. La cara que pone cuando habla de Gorriti, ¿no? Bueno, perdón. No, Gustavo Gorriti. ¿Alguien fue a la presentación del martes de casualidad?
Muy bien, qué fan. No, Gorriti es así como Gandalf para mí, o sea, llega y con su caballo, así, baja su caballo. Sí. Pero ese es el propósito del libro y que yo espero que se cumpla. Y, por supuesto, para las personas que lo han terminado de leer, se supone, la idea desde un principio fue que esta sea una primera parte. A ver, se supone que va a haber una segunda, pero eso no depende de mí. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no depende de ti? No depende de mí, depende de Penguin Random House, no depende de Johan Page. No, depende de quién. No es Johan Johan, Page. no es Johan. Levanta la Y mano. de Jerónimo Pimentel, quien se molestó conmigo por estar aquí. Discúlpame, Jerónimo, pero Marco me obligó. Ya, ahora tú, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? O sea, más allá del propósito, ¿cómo es que nace esta idea? Más allá de, o sea, de contar. Yo ya he leído tu libro, por cierto. O sea, Yo también leí. ¿cómo, chévere. ¿Cómo es la historia? ¿Has leído el mío en serio? Sí, claro. Sí, sí. ¿Me pasaste el PDF? Sí, sí, claro. Ya, ¿cuál es la idea de mezclar lo que ha pasado en estos últimos años con la vida de Pedro Pablo Kuczynski? La verdad, tengo dos respuestas, ¿no? La que estoy dando en todas las entrevistas. La verdad, evidentemente, la verdad, la verdad. No, y la otra, la que tiene motivos más personales, que es, así como tú leíste el libro de Johamovich, cuando eras chiquito, yo cuando era chiquito también leí otro libro, que era, que lo van a reeditar, que se llama, no, El futuro diferente no es, ¿cómo se llama el libro de...? ¿Quién se llevó mi queso? No, era el libro de Sondheim sobre Alan García, La Revolución Imposible. Era un libro así, no sé, 1.000 millones de páginas. Claro, yo era un niñito un poco nerd, entonces tenía, no sé, 10, 11 años. Y sí, entonces tenía 10, 11 años y Alan era un monstruo, pues, ¿no? Entonces, de pronto en mi casa encontré, no sé, por ahí, un libro blanco con, decía Alan García, la paloma de Alan García, ¿se acuerdan que tenía una paloma lanzada a su mano? ¿Eso no fue en el 2006? ¿Lo de la paloma? No, niño, no. Bueno, yo nací en el 90, disculpen. Por Claro, no, claro. No. O sea, tú naciste después que yo leí ese libro. O sea, claro. Literalmente, literalmente. Entonces, claro, bueno. Entonces, estaba ese libro, era el libro del monstruo, no sé qué. Y dije, va, lo voy a agarrar. Obviamente, como esos libros de Sondheim que eran casi por encargo, pues, ¿no? Claro. Es un librazo. Lo van a reeditar. La neta lo van a reeditar, cómprenlo porque es impresionante. Y obviamente, a ver, a los 10 años no te lees un libro, nadie lo lee, No, ¿no? nadie. No es imposible, pero tengo el primer capítulo marcado para siempre, que es Alan García sale al balcón del palacio donde da sus balconazos y ve el centro de Lima así oscuro, ¿no? Porque él ha mandado a dar un apagón, él ha mandado el apagón. Año. 80 y algo, pues, antes de la estatización de la banca. Este libro es antes de la estatización de la banca, entonces debe ser que, no sé, 86, 87, ¿no? Más o menos. Y va a haber, y él ha mandado a dar este apagón porque hay este rumor, y parece que sí sucedió, que la FAP iba a darle un golpe de Estado, ¿no? Entonces, o había una amague, ¿no? De golpe de Estado. Entonces, han apagado las luces de todo el centro de Lima para que los Mirage que salen, y los ve, ¿no? Y él así mira la historia, y ve los Mirage que vienen. Fíjense como si hubiera visto una película, es increíble ese libro, ¿no? Y está ahí esperando, no sé, los misiles, su destino, pero él ha mandado el apagón para que los Mirage no vean dónde queda Palacio, ¿no? Entonces está ahí esperando y pasan así. Y es como impresionante, ¿no? Es un momento histórico, o sea, Alan, ¿no? Que, bueno, que... No, más allá, ¿no? O sea, Alan era lo que fue. Y sin embargo, ese momento, wow, no, es impresionante. Y luego, claro, se acaba esa escena inicial y te vas a París, ¿no? Y está él estudiando en París y es un joven cantando guitarra en el metro y lo que sea. Y ya de ahí poco a poco fui dejando el libro, pero para siempre se me quedó esta escena inicial en la que él está a punto de morir, y luego hay un corte y un flashback y te vas a... Y el libro hacía esto, se iba adelante, para atrás, adelante, para atrás. Y eso es un poco lo que haces. Me he copiado totalmente, ¿no? Sí, me doy cuenta. Sí, me copié totalmente. Claro, entonces el libro empieza con Pepe K a punto de morir, y luego para atrás, para adelante, o sea, así. Que por cierto es algo que también has hecho en H&H, pero eso es otra historia, ¿no? Claro, en H&H en realidad, según yo, me estaba copiando de Vargas Llosa, pero luego, claro, tú te copias, ¿no? Te copias de todo el mundo. Del pez en el agua. Del pez en el agua. Entonces, pero ya escribiendo me di cuenta que en realidad me estaba copiando de Sondheim, o de todos. Al final uno es una mezcla, claro, de todo un poco, ¿no? Entonces sí, pues ahí otra
¿Han leído el libro este de Chernobyl? Nunca me acuerdo cómo se llama esta señora, la que ganó el Nobel. Svetlana Alexievich. Wow, muy bien. Felicidades, que yo no puedo. Svetlana. Es Svetlana, Svetlana, ¿no? ¿no? Sí, yo no, soy pésimo para el ruso. Fracasé totalmente en Entonces, sí, bueno, es Svetlana. Entonces hay este libro de voces de Chernobyl. Entonces por ahí les robas, vas robando, ¿no? Claro. ¿Tú a quién le has robado? Aparte de a Gorriti. Yo le he robado a Gorriti, a Bowen, a Sally Bowen, a Loaiza también. Bueno, voy a ser sincero, yo solamente leí un solo libro de Francisco Loaiza, que es el de Montesinos, La del rostro oscuro del poder en el Perú. Pero lo que me gusta es que Loaiza era cercano a Montesinos. Para quienes no sepan, Pancho Loaiza era... A tu brother. Así le dicen Pancho, no sé, a todos los franciscos le dicen Pancho. Anyway. Él era amigo de Montesinos, incluso antes, muchísimo antes de que llegue al cine. Y él cuenta, o sea, lo que me gusta del libro de él, más allá del análisis, cuando él ya estaba en el cine y tenía todo el poder, etcétera, etcétera, lo que me gusta mucho es las cosas personales que cuenta de él, que lo pintan como un ser humano cualquiera, ¿no? Porque, o sea, además de ser este monstruo de 1000 tentáculos que tuvo el poder en el Perú por más de una década, era una persona muy insegura, muy enferma, muy tóxica, ¿no? E incluso hay un pasaje que a mí siempre se me quedó en la mente, que fue cuando, no recuerdo las fechas exactas, ¿ya? Pero cuando Montesinos estaba en el ejército, hubo un superior, no sé exactamente los cargos, cómo se llaman, pero había un superior, alguien de mando alto, que lo castigó mandándolo a un refugio, a una guarida, no sé cómo se llama esto, súper lejos de Lima, y eso le afectó muchísimo a él, porque él estaba enamorado de una persona que trabajaba en el ejército, pero que este cambio implicaba cortar todo tipo de relación con ella porque iba a ser mucho tiempo. Entonces Montesinos llega a la casa de Loaiza con un ramo de flores, así todo triste, porque sabía que su relación con esta chica, que la pintaban como una rubia de ojos azules, despintada, ya no iba a poder darse. Entonces Loaiza lo acompaña a Montesinos a comprar un disco. No me acuerdo qué cosa es, pero es tipo los moruros, esto es viejazo, ¿no? Entonces lo acompaña y elige una canción para despedirse de esta chica. Y la última escena, yo también lo veo así como película, ¿ya? La última escena es que él se va a dormir porque ya está súper cansado, pero Montesinos se queda en su sala escuchando esa canción, llorando, o sea, como un niño, llorando, porque no quería alejarse de esta mujer. Pero eso no es lo paja. Lo chévere, por así decirlo, es que 25 años después, cuando ya, por supuesto, Montesinos pues ya es Vladimir, o sea, ya está, es el jefe de facto del CIN, él se entera de que este superior, que lo había mandado a otra región del Perú, y estaba viejito, estaba enfermo y ya estaba con una salud delicada. Entonces él se venga y lo que hace es prohibirle a los hospitales, tanto de la policía como de los militares, que lo atiendan. Lo mató en vida y murió de la forma más desagradable posible. Pero por amor, lo mató por amor, es romántico. No, es una venganza horrible, es un monstruo este tipo, ¿no? Pero igual ese tipo de personajes a mí me impactó mucho, ¿no? Entonces, que ahora tengamos en la lista de candidatos a una candidata que proviene de ese legado, siento que la gente tiene que enterarse de las cosas que hace, ¿no? Y eso es un poco lo que hago aquí también, contar un poco el personaje, pero no tanto, porque quiero que todavía se mantenga esa distancia con ella, porque la gente no se siente cercana, que no la conocen, no sabe qué hace en sus ratos libres, no sabe, estoy dando demasiado. Dale. No, pero ¿qué hace? No se sabe, o sea, en el libro no lo menciono mucho, hablo de Figari y Vega, quienes son su mano derecha y su mano izquierda. Figari es prácticamente su Willy, ¿no? La persona que se encarga de hacerle los videos, los mensajes, todos, manejar sus redes, escribir los guiones, dirigir los videos, porque ustedes, no sé si recuerdan,
Keiko en no sé cuántos meses, creo que después de 2 años, da su primera entrevista en marzo del 2018 a Beto Ortiz. Esa es la primera entrevista que da en años, porque ella, desde que perdió. O sea, desde junio del 2016 hasta, no sé si me equivoco ya, pero creo que es marzo del 2018. Sí. En toda esa época ella no dio ni una sola entrevista, porque ella no hablaba con medios, no tenía la necesidad de hacerlo, porque ella publicaba un video en redes y todos los medios de comunicación lo rebotaban y lo rebotaban y lo rebotaban, entonces no había necesidad de que ella lo haga. Y también es como muy insegura ella en general. Es súper insegura, súper frágil. Por eso es que aquí el sostén que tiene, el pilar que la sostiene es Ana Vega. Ana Vega es su mamá, Ana Vega es toda la familia que le queda, porque ella ya no tiene hermano, porque ella lo mató, no literalmente, sino, no vayan a pensar que es difamación. No tiene papá, porque ella no quería que el padre salga de prisión, y hay pruebas de ello. Y no tiene mamá tampoco, porque la relación con Susana Iguchi es súper diplomática. Fría. O sea... Bueno, a Susana no le gusta... ¿Pero qué va a hacer si Susana ya está casi demente, ¿no? ¿Qué relación puede tener con ella? Ya tiene un poquito de eso. Bueno, y los hijos de Ana Vega, los hijos de Keiko le dicen abuela, ¿no? Sí. Claro, sí, es como hardcore. Y es más, eso lo dije en la presentación, es una relación muy, muy particular, porque si ustedes entran ahorita a Google y buscan Keiko Fujimori, Ana Vega, celda, o alguna palabra que tenga que ver con cárcel, no sé si fue este año o el año pasado, Keiko pidió en su inocencia que pasen a Ana Vega a su celda, porque no puede estar separada de ella. O sea, el corazón de Keiko está en Ana Vega. Por eso es un personaje que, por supuesto, no me ha hecho caso. Le llamaba, le buscaba, le he seguido así como stalker, pero no me ha hecho caso. Pero bueno, es un personaje muy interesante, que lo que más la caracteriza es su devoción. Es una persona muy católica. Es de las personas que llegan las 12 de la noche, 1 de octubre, y se pone su, no sé cómo se llama eso, su hábito morado del Señor de los Milagros, y no se lo saca hasta que termina octubre. Esa es una característica. La otra es de las personas que, por ejemplo, tú estás hablando con ella, y hay testimonios de eso, que tú hablas con ella y te dice, oye, un toque, me tengo que ir a rezar. Y hay una hora del día en la que ella se va a rezar. O sea, sí, es súper creyente. Por eso es que algunos pensaban que los vínculos de Fuerza Popular con Mis hijos no te metas, con Cipriana, etcétera, etcétera, son vínculos por réditos políticos, pero no, Ana Vega cree mucho en eso, por lo tanto Keiko también. Así que, bueno, ahora sí estoy hablando demasiado. Así que, no, está bien. Eso es todo. Lo que pasa es que yo no sé, me gustaría saber cómo está Keiko ahora, porque esa celda es la misma celda de Nadine, ¿no? Entonces, Cuéntales del... Claro, además ellas nacieron el mismo día, 25 de mayo, son el mismo día, las dos han sido primera damas, y terminan en la misma celda, ¿no? Y es una celda horrible, en verdad. Es la celda de prevención, que es donde traen a las presas, porque es el penal de mujeres, traen a las presas y las ponen en prevención, mientras deciden a qué pabellón las tienen que mandar, porque a cada preso, dependiendo del crimen que ha cometido o la acusación que tiene, le corresponde un régimen distinto, ¿no? Entonces, mientras esperan, dan 1, 2, 3, una semana ahí y luego ya las mandan a otro sitio. Pero ella, que le corresponde un régimen súper estricto porque está acusada por organización criminal, pero como ha sido primera dama, igual que Nadine, entonces hay un vacío legal que permite que esté en prevención para siempre, ¿no? Para no ponerla donde le correspondería, que sería con las terroristas, con las narcotraficantes, entonces cada muy hardcore. Entonces la tienen para siempre en prevención. Y claro, es horrible prevención, porque tú escuchas todas las noches las nuevas presas que llegan, las traen de todo el Perú, las separan de sus hijos, y están gritando y llorando toda la noche. Al menos Nadine, yo no sé si la situación... Ella está en la misma celda que Keiko, está en la misma celda que Nadine, pero al menos Nadine la pasó horrible allí, ¿no? Pero horrible, porque no puedes dormir, porque todas las noches hay gente gritando y llorando, ¿no? Entonces, yo no sé si a Keiko le... Bueno, lo bueno es que Nadine parece que arregló la celda, entonces con un cepillito hacía cosas, ¿no? Entonces, pues, se la dejó lista. Welcome, así. Sí, corazones, ¿no? Horrible, ¿no? Sí. Pero claro, ¿no? Lo bueno aquí es
que hay cierta empatía con esta gente a pesar de las cosas que hacen, ¿no? Que creo que es lo... Al menos se ve un poco en... no sé cómo lo ha hecho porque en Mototaxi está lleno de zarriles y betetas, ¿no? Pero... Sí. Pero claro, ¿no? Si uno no tiene cierta empatía con esta gente, a pesar de las cosas que haga, se vuelve un linchamiento, que es una cosa que por un momento temí que fuera a ser Mototaxi, ¿no? Y no es, por suerte, No. Entonces es un recuento como bueno, ¿no? En el sentido de... Ok, eso es lo que pasó, tampoco vamos a ensañarnos con nadie, ¿no? Pero ¿tú tuviste las ganas de ensañarte con alguien o no? No, para nada. ¿No? Para nada. ¿Nunca dijiste esto? No. ¿No? ¿De verdad? No. Ahora no. O sea, ahora Beteta... No. No. O sea, es que una cosa es Twitter, donde jajaja, que no trabaja. O sea, una cosa es Twitter, pero otra cosa es... O sea, yo me tomé esto en serio, ¿ya? Generalmente no me tomo las cosas en serio, los memes, no sé qué. Pero en este caso, lo que yo hice fue, o sea, restringirme a los hechos, a las cosas que de verdad han pasado por... Y me acuerdo que en una entrevista me preguntaron si algo en mí, no sé por qué me consideran antifujimorista, porque en verdad no soy anti todo, me dijeron si algún concepto mío había cambiado en todo este proceso del libro. Y sí, porque yo creo ahora que estos chistes de que Keiko no trabaja, que es vaga, que se levanta a 1 de la tarde, son mentira. Keiko sí trabaja mucho, es muy dedicada. Y si no, miren al hermano, o sea, el Kenji, a pesar de que de todas las investigaciones que tiene, ahorita al menos, no sé si sea por pura finta o porque de verdad... A ver, lo que yo sé es de que él no quiere volver al Congreso. No quiere volver. Eso es verídico. La gente piensa que es una estrategia, que sí, que le está haciendo la finta, pero no. Lo mismo decían de la bronca, no, que es armado, que él hace de policía bueno y él hace de policía malo. No, la bronca es real. Y la bronca tiene muchísimos años. La bronca viene del 13, ¿no? 11. Sí, 11. La bronca viene de mucho antes de esta elección que acaba de pasar. Oye, pero los Avengers han negociado que van a reingresar el reingreso de Kenji. Bueno, lo único que puedo decir es que los Avengers no siguen las direcciones de Kenji. Es lo único que voy a decir, no puedo decir más porque no salimos. Pero si no le interesa liderar a la empresa, probablemente ya ni siquiera es líder de ellos. No siguen sus direcciones. En verdad, este bloque, más allá, nuevamente, volvemos al tema de un poco lo anti más que lo pro. Estos Avengers, hay un capítulo en específico en el que hablo sobre todos los Avengers, que es un grupo muy particular, porque tienen varias cosas en común. Por ejemplo, todos ellos vienen de distintas regiones del país, todos tienen mucha plata. Todos han sido menospreciados por la cúpula. Incluso algunos que tenían más votos que figuras históricas del fujimorismo. Por ejemplo, si ustedes revisan la cantidad de votos, no me acuerdo de los números, ¿no? La cantidad de votos que tiene Marvin Palma de Lambayeque y Héctor Becerril de Lambayeque, o sea, nada con la sorpresa de que Marvin Palma tiene muchísimos más votos, miles de votos más. Y es más, eso sí, no recuerdo si lo puse o no, pero el propio Becerril hizo campaña en contra de Marvin Palma en Lambayeque. Lo relacionaba con APP, porque él había sido, no recuerdo si regidor o un cargo mínimo en APP. Pero, o sea, a pesar de la bolsa de votos que tenía, a pesar de la plata que tenía y a pesar de la gran acogida que tenían, porque muchos de ellos eran líderes regionales, o sea, a pesar de que la ven a Maritza García toda chiquita, toda así medio inocentona, y es una líder en su región, en Piura, a pesar de todo esto, ellos fueron limitados solamente a hacer caso. Es más, desde un inicio, eso también está en el libro, hay una especie de cónclave en el que se deja muy claro, esta es la cúpula, nosotros somos los que tenemos el poder. Los que tienen cierto poder de decisión es el mototaxi, los que estaban en el chat mototaxi, Becerril, etcétera, etcétera, y el resto, que lo único que tiene que hacer es hacer caso, ¿no? Si yo te digo, te paras de cabeza, te paras de cabeza. Y si no lo haces, te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Cuando sacan a Vilcatoma, porque es la primera persona que renuncia por un chongo inventado un poco en su cabeza, qué raro, ¿no? Que está en el libro también, cuando pasa eso, es que los Avengers dicen, mira, eso nos va a pasar a nosotros, así que tenemos que irnos ya. Pero bueno, ya te voy a preguntar a ti, ya te voy a preguntar. Pregunta. Ya.
yo hablo un poco de esta ruta de Fuerza Popular en la campaña. Tú hablas de PPK, evidentemente, pero hay cierto, yo he notado, porque yo sí he leído tu libro, Oye, yo he hecho perdón, ya, yo he hecho el blur pues, del libro. Nada o sea, más. tengo que leer el libro para hacer eso. Ya, a pesar de que, claro, somos como que caminos opuestos, hay muchas cosas que tú, Sí. que coincidimos. ¿Por qué crees que se hayan producido estas coincidencias en ciertos puntos? Porque ahí, obviamente estamos hablando del mismo periodo histórico, ¿no? Solo que tú has metido la cámara en un sitio y yo puse la cámara en el bando opuesto, digamos. Además, bueno, tú cubres más, ¿no? Porque, Sí, yo me voy hasta el 2015, claro, y desde Desde- el 2015 y luego hasta hasta marzo del 2018. hasta la caída de PPK, ¿no? Claro. Oye, ¿y el resto? ¿Qué fue la segunda parte? No, Bueno, entonces claro, él pone la cámara ahí y yo tengo la cámara en el otro lado, ¿no? En el lado del gobierno, aunque hay 3 capítulos que claro, no le puedo decir a la gente, oye, si quieres entender a Keiko lee el libro de... No, tengo que ponerlo todo ¿por qué aquí. no? También, lo digo, ¿Ven? hay una cita. No, pues, pero digamos, hay que asumir que la gente... el libro es un universo entero, ¿no? Entonces, no es Marvel, ¿no? No es que, oye, para entender por qué el Capitán América... Digamos, no. Si fuera Marvel y si fuera la misma editorial, de pronto decía, ¿no? 2 por 1, pero no se puede. Pero sí es cierto que entonces todo el rato la cámara, de nuevo, pues, la deformación de haber venido de la tele, ¿no? La cámara está todo el rato en PPK, siguiendo a PPK y a su gente. Pero claro, parte de eso implica que el narrador, que soy yo, de alguna manera comparte el mismo desconcierto que tiene PPK respecto a las acciones de Keiko, que es como en realidad casi el eje dramático del libro, ¿no? Es decir, todo el rato PPK no entiende qué está pasando, no entiende cuál es el rollo de Keiko, hay muchas explicaciones, hay muchas conspiraciones, las reuniones. las reuniones, todo eso, se juntan, Keiko, o sea, es impresionante. Entonces, claro, pero yo puedo forzar eso hasta cierto punto, es decir, compartir la ignorancia de PPK respecto de lo que está pasando en las filas fujimoristas hasta cierto punto. Entonces, por eso tengo 3 capítulos en los que la cámara se va a los cuarteles del mal, y entonces ahí están Keiko, ¿no? Y hay otro capítulo de Kenji y otro capítulo de Alberto, en el que se explica lo que han estado ellos pensando, tramando, alucinando, mientras ocurren todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí hay algunas cosas que me robé de Víctor directamente cuando me pasó el PDF, copy-paste, ¿no? No es cierto, ¿no? Además hay que decir que fue un proceso divertido porque... divertido porque, claro, yo he hablado con mis fuentes, él ha hablado con sus propias fuentes, y luego cuando me manda así el PDF, oye, échale un ojo, y yo, ¿y ahora? A ver. Y claro, las coincidencias eran muy... O sea, Evidentes, ¿no? Sí, estaba bien, o sea, entonces, por suerte, ¿no? Porque ahí era una confirmación más de lo que yo mismo había averiguado que era real. Sí. Entonces él lo tenía, ¿no? De sus fuentes, y entonces estaba súper bien. Y sí, realmente me robé 2, 3 datos así, abiertamente, y se robó. Está bien, pues, ¿no? Funciona. Por ejemplo, ¿Cuál? A ver. uno más voy a decir, ¿ya? Yo tenía la información de que cuando se produce la caída del gabinete Zavala, ahí está su principal troll, ahí está, Chayano María. Mira, el jefe de la central troll. Zabalita de Zabalita. Cuando se produce la caída del gabinete Zavala, eso es un spoiler, ¿ya? Claro, Zavala le dice a Pepe Gaza, es que no te preocupes, yo me voy a quedar en economía, así que todo tranquilo, no te lo quedes, no te vas a quedar solo. Pero se produce una reunión, estamos hablando de qué fecha más o menos, ayúdame. 2017, ¿no? Fines, octubre, noviembre. Último tercio, ya bueno. La cosa es de que en esa época, bueno, cuando cae el gabinete, hay una reunión de Mercedes Arauz con alguien de Fuerza Popular, que eso le pongo un poquito así de misterio, ¿no? Porque en verdad este personaje es Vicente Silva Checa, que en esa época, en el 2017, no sonaba para nada. Era un nombre absolutamente olvidado. Recién cuando se produce la prisión preventiva de Keiko, como que alguien levanta la alfombra y encuentra todo lo de los 90, ¿no? Encuentra Yoshiyama, Chicocheca. a Yoshiyama, ¿no? Entonces, lo que yo tenía la información era de que, en efecto,
esta reunión se produjo y fue evidentemente Checa hablaba a través, representaba a Fuerza Popular, y lo que él le dice a Mercedes Arauz es de que Fuerza Popular no quiere a Zavala en el gabinete. Entonces Lo vetan. lo vetan. Yo tenía esa información, pero yo me copié de Marco de que se había producido gracias a Ken, ¿cómo se llama? Ken. Sí, Ken, nada más. El actual director del comercio. Así es. Se produjo gracias a él. Garrido. Sí. Garrido que... Entonces así fue Como como... nombre, dice el otro. Esa es la razón por la cual Zavala no vuelve al gabinete de Kuczynski. Ese es uno de los tantos datos que hemos ahí como que compartido como autores. Ahora, tampoco es que ha sido no, sino que de verdad es que los dos libros ya estaban súper avanzados cuando los hemos mandado, ¿no? Sí, O sea, al que final ya está tampoco- terminado ya. Sí, no, tampoco. ¿No? No, el mío sí. ¿Ah, sí? Sí, ya está. No, yo me demoré un huevo, lo siento. Ya está. Lo siento, planeta. Tu planeta se demoró. Bueno, son las Sí, 10 ya y nos 50, hemos pasado. ya Si tienen alguna preguntas. pregunta, hay mi... ¿Alguien quiere hacer preguntas de casualidad? Igual se escucha, creo, ¿no? Que acá el señor Sanseviero está listo para todo, ¿no? Un aplauso, por favor, para el virrey. Que nos ha cogido en esta hora totalmente insólita. Compren su libro aquí, no en otro lado. Todos menos Moya. Hacer una... Págame lo que me debes hoy. Ya, mermelero. Tengo una pregunta para ambos. En el caso de Marco, intuyo que sé la respuesta, pero hay parte de sus libros que seguramente han sido más difíciles de escribir que otras. Creo que en el de Marco ha sido la parte de Odebrecht, pero en todo caso, ¿hay alguna parte que les ha costado escribir más que otras? Seguramente por lo difícil que es traducir esas partes o por el odio que seguramente tenían sobre las personas que escribían, ¿no? Y la segunda es el papel de los ideólogos, entre comillas. En un momento hay una parte en el libro de Marco que seguramente borró, que habla que Fuerza Popular tenía consultores que servían de ideólogos. En el caso le pregunto a ambos, a Víctor alias Purwen y a Marco, si realmente es eso, tenían casi ideólogos a sueldo, Fuerza Popular. Estamos grabando, por cierto. Y yo respondo la primera. Sí, hubo partes muy difíciles, pero no por anticuerpos o porque odie a alguien en particular, porque la verdad es que, como mencioné, este libro a mí me ha suavizado en algunas cosas, como que he entendido y entendido, está bien. Y creo que las partes que más me ha costado escribir ha sido dos. La primera, la de Chinchero, porque no entendía nada. Porque eran números tras números tras números, se llamaba Ricoa, mató. He estado intentando hacer los números para, o sea, no solamente para yo entenderlos, sino para que se entienda. Porque eran cálculos de millones y que los seguros y que el contrato APP con Turguasi, yo lloraba, te lo juro, lloraba, así, lloraba. Y la segunda, que también la reescribí como 20 veces, fue la de, y le puse un nombre lovecraniano, porque ese es mi pequeño homenaje, que es el monstruo que se asoma cuando hablo de Odebrecht, ¿no? O sea, digamos, cómo es que empieza todo desde Posta da Torre, que es el grifo, y termina pues todo con los interrogatorios a Barata. O sea, yo siento que es como una espiral que termina en una sola mesa, ¿no? Porque es un caso tan complejo, tan grande que... ¿Y viste el mecanismo? Porque yo cuando leí esa parte dije, ha visto el mecanismo. Sí, es... Lo vi después. Así. Lo vi después. En verdad, lo que yo quise hacer era... Que también va un poco con mi chamba, ¿no? O sea, más allá de decir, esto fue así, esto fue así, esto fue así. Sino, mi objetivo en todos los capítulos, en todas las partes, ha sido que la persona entienda lo que está pasando. Por eso es que me voy pues hasta Posta da Torre. Si no, de frente diría, hay un interrogatorio de Jorge Barata, bla, bla. Pero la idea era que las personas, vaya, por esto es que se produce. O sea, esa es la intención un poco también del libro. Ya tú respondes la segunda para que te denuncie. No, yo quiero responder primero esa parte, la primera pregunta, porque... A ver, yo en la vida de PPK yo intenté, y estaba la estructura, todo bonito, ¿no? Que PPK iba a tener un capítulo por cada gobierno en el que había participado, un capítulo Maestre Velasco, un capítulo de la UNDE, un capítulo Toledo, ¿no? Y el capítulo de Toledo se me salió de las manos, ¿no? Entonces de pronto era un huevo y era como, a ver, esto no está funcionando, ¿no? Y se tuvo que dividir en tres.
y lo dividí al final en casos. Entonces uno era el gaseoducto, el otro era Olmos y el otro era las interoceánicas, ¿no? Y allí yo sí, lo dije en la presentación y se me escapó porque es el tipo de cosas que uno no debería decir, pero me indigné. Entonces ahí hubo que bajarle a la indignación y también hubo para además privilegiar lo didáctico, como estaba diciendo Víctor, ¿no? O sea, que la gente entienda, porque sí, porque además parte de mi indignación era, no, esto la gente lo tiene que entender, porque tienen que entender qué carajo pasó allí, ¿no? Porque se malearon, entonces me estoy indignando de nuevo. Entonces claro, claro, porque la gente tiene que entender, o sea, cuál es la jugada y claro, entonces ahí, ¿ves? Me indigno. Entonces tuve que bajarle a la indignación, a pesar de que mientras más didáctico era, más me indignaba, ¿no? Pero bueno, entonces esos capítulos sí tuvieron que... Uno se dividió en 3 y tuvo que trabajarse mucho ahí. Y hay una mención efectivamente en el libro a que, para ir a la segunda pregunta, eso me lo dijo, bueno, en fin. A ver, el libro, creo, parte del proceso de escribir el libro y lo que me asusta, y me asusta ahora, y me asusta para lo que viene, es que tienes dos fuerzas muy grandes, que son el gobierno y la oposición, que es gigante, que están todo el rato tomando decisiones en base a fake news. O sea, pero es impresionante, o sea, en base a historias que ellos mismos inventan, rollos, desinformación. En el caso del fujimorismo es loquísimo, porque ellos tienen su Fujitrol se inventan una cosa y luego alguien lo recoge, llega la dirigencia, llega Keiko, toman decisiones sobre eso. Es muy fuerte, es de locos, de imbéciles, no sé, o sea, es como, no puede ser, de verdad que no puede ser. Entonces, y también pasa con PPK, ¿no? O sea, PPK, para venderle el indulto le dicen 1000 cosas. Uno, que se está muriendo el señor, que hasta ahora no se muere, y probablemente no se va a morir en un buen rato. Se va a morir primero. Claro, no se va a morir. Y luego le dicen, no, que si indultas al chino, el chino va a tomar las riendas de Fuerza Popular, entonces ya no te tienes que preocupar, Keiko, que no le entiendes, sino este señor con el que puedes conversar, ¿no? Que es algo que tampoco sucede. Entonces, claro, se toman decisiones basadas en fake news. Y en el lado del fujimorismo, para no huir de la pregunta de Moya, en el lado del fujimorismo habían, efectivamente, algunos consultores que les vendían unos florazos, ¿no? Claro, pero no son los únicos, digamos, a PPK también hubo unos consultores que le vendieron unos florazos respecto al indulto, ¿no? Hay mucha gente que hace plata diciéndole a toda esta gente lo que ellos quieren escuchar y no la verdad, ¿no? Bueno, yo no voy a responder eso. Otra pregunta, no tengo plata para abogado. Yo había escuchado que de alguna forma, en toda tu investigación has humanizado a Keiko. No humanizar, pero lo que sí he intentado es contar lo que pasó. Por ejemplo, hay ciertas partes en las que yo no consideraba... O sea, evidentemente, me imagino que con Marco pasó lo mismo. Hay muchas cosas que han quedado en el tintero que simplemente decías, a ver, ¿cuál es el propósito de contar esto? Tal vez no sirva para nada, no es tan relevante. Además, hay una parte en el libro, por ejemplo, que ha sido súper contrastada, en la que el 15 de mayo, yo siempre hablo del 15 de mayo, porque el 15 de mayo es como que el día que se golpeó la primera pieza de dominó y empezó todo a caer en la campaña, cuando Keiko está en Sicuani y ella está súper segura, y eso sí es completamente cierto, ella está súper segura, 15 de mayo, ojo, falta muy poco para el 5 de junio, súper segura de que va a ganar las elecciones. Ella ya ganó, ella ya es presidenta, ella ya está, ya, y tú vas a ser ministro, ella estaba viviendo si fuese el after party, ¿no? Pero esa misma noche, a las 8 de la noche, en Cuarto Poder sale el reportaje que no se la tumba en realidad, porque es un reportaje incompleto. Porque claro, todo se enfoca en un audio que nunca se muestra. ¿De Joaquín Ramírez? Exacto, Que nunca que salió. nunca salió y que hasta ahora no sale. Pero lo que juega en contra de ella es la reacción que tiene, no solamente ella, porque ella evidentemente llama al programa y pierde los papeles, pero lo que hace Pepe Klimper, de inventar este audio
Y es locazo porque ahí tú ves una muestra, un pedacito de uno de los tentáculos del fujimorismo, porque claro, al pobre señor Jesús Vázquez lo llama un amigo de él, porque era amigo de él, un chef de un restaurante. Una pregunta, Cruz. ¿En caso salga Keiko Fujimori el día 8? Está diciendo. Te digo igual. Ya lo leía. En base a lo que has escrito, todo un librazo de la mototaxi de Keiko Fujimori, tu pronóstico para el 8. Se breve, un minuto, gracias. No te escuché nada. Repito. En base a lo que has escrito, el día 8 sale Keiko. ¿El día 8 sale Keiko? Es muy probable, pues, que ya tiene sus 2 fichas jugadas, ¿no? El TC y con Rodríguez Montes. ¿Has escrito el libro? O sea, no tengo idea si es que va a salir o no, porque, o sea, sé que la Fiscalía ya como que probó el tema de la ruta del dinero, pero puede pasar cualquier cosa, o sea, no te puedo decir ni sí o no, pero lo que sí te puedo decir, y esto hay mucha gente en la que no está de acuerdo conmigo, yo insisto, yo creo que a pesar de todo lo que está pasando en este momento, con Fuerza Popular, yo estoy seguro de que Keiko Fujimori está pensando en una próxima candidatura. Yo estoy seguro que sí. La gente dice, no, porque ahora es un tema de supervivencia, que ahora ellos simplemente se están enfocando en... ¿Ahora es cuándo? No. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Porque si no ya... Ahí va, está levantando la mano cerrada. Para Marcos. Hola, Marco, Víctor, Diego. ¿Cómo están? Felicitaciones por los libros, ya acabé de leer los dos. Son muy interesantes, muy fluidos. Aprovechando que es la última pregunta, ¿no? Y sin jugar a bola de cristal, de acuerdo a todo lo que ustedes han aprendido o han investigado estos dos personajes, ¿qué piensa que se les viene a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué se viene hacia adelante de ellos y de su séquito o de lo que está alrededor de ellos, ¿no? Eso es fácil porque PPK no tiene nadie alrededor, entonces it's over, o sea que ya está, ¿no? Pobre, ¿no? Lo de pobre me da solamente para responder una cosa, que para defender a Víctor sobre la humanización de Keiko, que tendríamos que ser unos monstruos si agarramos 200, 300, 400 páginas a linchar a alguien, ¿no? Obviamente tienes que ver a esa persona en todos sus aspectos, en todos, porque además además la gente se aburriría. En la página 50 ya esto está, le pagaron, estos papeleros les pagaron para... No, claro, ¿no? O sea, digamos, si quieres seguir cierta lógica de los acontecimientos de alguien, tienes que entender a esa persona, y al entender a esa persona, inevitablemente hay un nivel de empatización, ¿no? Entonces tendríamos que ser totalmente psicópatas, y él tendría que ser un psicópata para no haber humanizado a Keiko, ¿no? Pero humanizado significa eso, que tiene cosas buenas y cosas muy malas. Eso es ser humano. Claro. Me han dicho los dos, que he humanizado a Keiko y que he humanizado a Kenji. Yo no creo haber A Kenji es fácil humanizar, porque es un personaje encantador. Casi yo tuve que luchar para que no se apodere del libro, ¿no? O sea, el capítulo de Kenji lo tuve que contener, así echarle agua, ¿no? Porque en verdad O sea, lo interesante de esos personajes es que a pesar de todo el poder que tienen, porque ellos pueden hacer y deshacer a su antojo, tienen objetivos muy puntuales. El objetivo de Kenji siempre fue sacar a su papá. Y lo logró, y el papá lo traiciona al final, porque el papá no, para empezar, no concretó esta amistad, porque él siempre tiene esta idea de amistad a los hermanos y que Fuerza Popular vuelva a ser una. Es más, él no quiere que se llame Fuerza Popular, por eso no lo pongo porque no tengo suficientes testimonios. Pero, o sea, más allá de eso, el objetivo de Keiko es el poder. Ella cree que merece eso. Es por eso que, bueno, al menos en este libro yo menciono que ella en 2 ocasiones menciona la reelección. Una es en un viaje a Nueva Jersey, si no me equivoco, a una pequeña reunión que tuvo con unos militantes fujimoristas que escaparon en los 80 y se quedaron allá y nunca se actualizaron, en el que Miki Torres anuncia que Keiko Fujimori va a la reelección en el 2021. Esa es una. Y la otra, si no me equivoco, es en la entrevista a Beto Ortiz, cuando Beto Ortiz entrevista a Keiko, que ella
básicamente asegura y confirma de que ella tiene la intención de volver a postular. Yo no sé qué estará pasando ahora por su cabeza con el tema de adelanto de elecciones, no sé si saldrá a tiempo, no sé si tal vez, porque ahorita Fuerza Popular es un pollo sin cabeza, digamos, todos están peleando el poder y la muestra de ello ha sido lo que ha pasado en la elección de la mesa directiva, pero yo sí insisto en que ella todavía considera, y no solamente ella, sino las personas cercanas a ella, pero no cercanas laboralmente, sino sentimentalmente, llámese Anabel y Pierre Figari, porque Pierre Figari, sea como sea, es alguien Pero no los que han choteado confía. esos. Yo no tengo eso, yo no sé nada de eso. Que yo sepa, no. Que yo sepa, Vega. Va a salir Pierre Sí, Figari los junto con tuyos. Keiko también. No, Figari ya salió. Sí, los dos. Sí, los claro, dos, ya ¿no? salió la pelea también. Claro, la mayoría también ya salió. Pero yo no tengo idea, o sea, ¿te refieres a que ya salieron de su círculo cercano de ella? No, sí, ya salen de la cárcel. Ah, ya, no, eso es, bueno, eso es otra cosa. No, yo me refiero a que ellos continúan siendo los más cercanos a Keiko Fujimori. ¿Pero maneja las riendas del partido? No. Bueno, Vega maneja el Congreso, es otra cosa. Pero yo insisto, ella tiene en la mira la reelección. Así que, Bueno, la elección, porque nadie la y Chapamos bueno, aquí. la elección. O sea, tenemos para nada. Bueno, muchas gracias Tengo a para todos. dos Este más. es el momento en el que vamos a